El Señor les siga bendiciendo en esta mañana. ¡Cuánta luz! Ahora veo mucha gente. Gracias a Dios que podemos estar adorando y bendiciendo su nombre. Yo quiero compartir con todos ustedes un pasaje de la palabra de Dios, un mensaje que me dio el Señor hace unos pocos días. Estaba con mi mujer caminando por la playa y llegamos hasta el puerto de Caleta. Y cuando estábamos en el puerto de Caleta vi una gran cantidad de redes en el suelo y observé que algunas de ellas estaban rotas. Y el Espíritu Santo me dijo: remienda tus redes. Y me vino a la memoria algunos pasajes de la palabra de Dios, donde está esa frase: remienda tus redes. Yo quiero compartir con todos ustedes la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 21. Es uno de los pasajes donde está esa frase, donde el Señor habla de remendar redes. Y dice así la palabra del Señor, Juan 4, 21. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. La pesca con redes es algo muy antiguo. Hoy en día se pesca con GPS, con máquinas muy modernas, con barcos factoría que tiran grandes redes y el mismo barco tiene para procesar el pescado. Algunos de ellos hasta lo envasan, hasta lo enlatan. Pero no siempre fue así. Los arqueólogos nos dicen que los primeros antecedentes que hay de pesca con redes tienen más de 30.000 años. Ya hace 30.000 años los hombres usaban redes para pescar. Toda nuestra vida es una gran red. El Señor le dijo a Pedro: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Toda tu vida, aunque tú no seas evangelista, aunque no seas predicador o predicadora, es una red. Estamos en el mar de este mundo rodeado de peces. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos sapos de otro pozo. Somos gente rara, gente loca, que creemos cosas inverosímiles. La gente del mundo dice: ¿ustedes creen que Cristo resucitó? Están locos. Creemos que el Espíritu Santo vino y que está en nosotros. Creemos que podemos hablar con Dios y que Dios nos escucha. Creemos que Dios nos habla. Los peces de este mundo no creen nada de eso. Aunque tú no prediques, aunque tú no hables, tu vida es una gran red. Todo lo que tú haces, todo lo que dices, todo lo que piensas, todo lo que actúas, es una gran red. Cuando tú vas al supermercado a comprar y te adelantas a que tiene la B delante tuyo, es una red que está mostrando una falla. Las redes en la época de Jesús no eran como las de hoy en día, de materiales sintéticos, de nylon, de fibra, que duran mucho tiempo, que son duras. Eran de cáñamo, eran de sogas rústicas y tenían poca durabilidad. De tanto tirarlas y recogerlas, se dañaban, se rompían. Y a mí me llama poderosamente la atención, en otro pasaje de la Escritura, la pesca milagrosa de Lucas 5, 1, 11, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. El relato sigue, después lo vamos a seguir leyendo. Dice que habían estado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Y usted sabe lo que es estar toda la noche tirando las redes, recogiéndolas, tirándolas, recogiéndolas. Un trabajo agotador, cansador.
Si yo hubiera estado allí toda la noche pescando, tirando redes, y no hubiera pescado nada, cuando llego a la orilla, ¿qué es lo primero que hago? Me voy a dormir a mi casa. Me voy a descansar, me voy a desayunar y a descansar. Pero no. Dice que ellos, a pesar de haber estado toda la noche intentando pescar sin haber pescado nada, estaban en la orilla remendando sus redes, lavando las redes. ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué cuando venían cansados se ponían a remendar y a lavar las redes? No lo dejaban para después. ¿Saben por qué? Por dos motivos. Primero, que las redes se dañaban y había que arreglarlas porque si no, cuando volvieran a salir a pescar no estaban bien. Y segundo, porque de tanto manosearlas, tirarlas y recogerlas, el cáñamo, la soga, tomaba el olor del hombre, el olor humano. Y si no las lavaban inmediatamente, ese olor se penetraba. Y cuando volvieran a tirar las redes, los peces iban a oler a hombre y iban a decir, yo no voy ahí. Mucho olor a hombre. ¿A qué huelen tus redes? La gente cuando te mira, ve mucho hombre, ve mucha mujer, o ve a Cristo en ti. ¿Qué olor es el que desprendes? Dice que Dios los llamó. Eran hombres responsables. No se fueron a descansar después de estar trabajando con fracasado toda la noche. Estaban trabajando con cansancio, pero responsablemente para seguir trabajando luego. Dios no llama a vagos en la iglesia o a vagas. Dios llama a hombres y mujeres responsables, que tomen en serio la palabra de Dios, que tomen con responsabilidad el ser cristiano. Puede ser que no sean predicadores, pero la red de tu vida, Dios te va a utilizar si eres responsable. Nuestra vida es una gran red. Aunque no nos demos cuenta, los peces de este mundo, mira cómo nos conducimos. Debemos tener olor a Cristo. Y sigue el relato de Lucas y dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué sabio que era el Señor. No había equipo de sonido, no había megáfonos, había una multitud en la playa que había ido a escuchar al Señor, había ido allí. Y entonces el Señor, a los que estaban lavando las redes, le dice, muchachos, ¿me permiten subir a la barca? Sí, cómo no, maestro. Y el Señor se subió a la barca, se alejó un poquitito de la playa y desde arriba de la barca, desde la altura, con el viento que venía de atrás, él hablaba y la voz venía potenciada como si fuera un micrófono y la gente escuchaba perfectamente. Por eso el Señor hablaba desde la barca, para que la gente escuchara claramente. Y luego que habla el mensaje que había traído, le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro, rema mar adentro, vamos a pescar. Señor, le dice Pedro, hemos estado toda la noche trabajando. Respondiendo Simón Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Se pierde el sentido original de la frase con la traducción. No le dijo, confiando en tu palabra echaré la red. Lo que él le dijo al Señor, hablando en criollo, hablando en nuestro idioma, Señor, ahí no hay peces. El pescador soy yo, vos sos un predicador, pero yo soy el que sabe de pesca. Yo estuve toda la noche ahí pescando y no hay nada. Pero vos lo decís, yo voy a ir y voy a tirar la red porque vos lo decís bajo tu responsabilidad, en tu palabra. Si no saco nada, se van a reír de ti, no de mí. Yo voy a hacer lo que tú dices, pero no porque yo crea que sea así, porque ahí no hay peces. Y dice que remaron mar adentro, tiraron la red y sucedió algo extraordinario.
sucedió algo diferente a lo que pasa hoy en día en las iglesias. Dice que eran tanta la cantidad de peces que no la podían sacar y tuvieron que llamar a otra barca que había cerca. Dijeron, muchachos, venga, acerquen la barca, vamos a compartir los peces, porque no entran en nuestra barca. Una vez llegué a la ciudad de Ushuaia, me habían dado una lista de 3 iglesias, que eran todas las iglesias que había en Ushuaia. Iba a llevar los cursos de la Facultad de Teología, 3.300 kilómetros de Buenos Aires. Llegué a Ushuaia, me reuní con los 3 pastores y como tenía 2 días más para quedarme, le dije, ¿hay más iglesias en Ushuaia? No, somos las únicas iglesias que hay en Ushuaia. Muy bien, al día siguiente tenía libre y quise conocer la ciudad. Y voy caminando por las calles y veo un cartel, Iglesia Jesús me guía. Uy, esta no la tengo registrada, no es una de las 3. Y la anoté. Sigo caminando, Iglesia Cristo el Camino. Como otra iglesia más, que no tengo registrada, me dijeron que no había más. Y así seguí hasta que junté 7 iglesias, más las 3 eran 10. Me volví a reunir con los 3 pastores para presentar los cursos a todos los alumnos. Digo, perdónenme, hermano, yo les pregunté, no sé si no me entendieron, si no había más iglesias en Ushuaia, ustedes me dijeron que no, que eran las únicas 3. Sí, somos las únicas 3 iglesias que hay en Ushuaia. Pero mire, yo salí a caminar y vi iglesia fulano, iglesia. Ah, no, pero esas son divisiones nuestras, son hermanos que ya han ido y han abierto otras iglesias. Esas no son iglesias. Las iglesias somos las 3. División de iglesias. Acá los pescadores compartían los peces. Nosotros dividimos los peces. Cuando la iglesia no hace la labor que le corresponde de evangelizar, Dios utiliza 2 métodos para crecimiento. El primero es persecución y el segundo división. O nos persiguen, cuando hubo la persecución de Jerusalén, la iglesia se multiplicó. O nos dividen. Pero si echamos las redes donde dice Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a compartir los peces. Yo soy el que sabe de pesca, dijo Pedro. Aquí no hay peces. Pero parece que el que sabía de pesca era el Señor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Era tanta la abundancia, la bendición que el Señor les había dado. Algunas veces los peces se nos escapan porque tenemos las redes rotas. La red rota nos habla de alguna falta. No nos gusta decir pecado. Algún fallo tenemos. Algo no estamos haciendo bien. Porque le hablamos a la gente y la gente no nos cree, no viene a la iglesia. A veces porque no es la voluntad de Dios, pero otras veces es porque tenemos la red rota y encuentran un lugar por donde escaparse. ¿Qué me venís a hablar a mí? Si vos sos esto o aquello o lo otro. Dios quiere que tengamos las redes sanas y limpias. Dios quiere que tengamos conciencia de lo que somos, que tengamos conciencia de nuestros errores, porque todos tenemos errores y fracasos, pero tenemos que confesárselos al Señor, arrepentirlo para que Él los limpie, para que nuestras redes sean remendadas. Y entonces que si alguien se escapa no sea porque la red está rota, sino porque Él no quiere. Porque la red de nuestra vida esté limpia y sana. Debemos echar las redes donde dice el Señor.
La iglesia debe de tener un programa de evangelismo. Toda iglesia debe tener un programa de evangelismo. La iglesia debe saber identificar quiénes son los miembros que tienen dones y talentos espirituales para predicar el evangelio, porque no todos fuimos llamados a predicar. Todos somos una red. Todo nuestro testimonio sirve para pescar, pero no todos fuimos llamados para predicar el evangelio. La iglesia tiene que tener la sabiduría espiritual para discernir quiénes son los que tienen dones y talentos y capacitarlos. Y debe tener un programa de evangelismo. La iglesia debe saber lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Tiene que ser sensible al moverse del Espíritu Santo. Hay muchos pueblos en los alrededores. ¿Dónde, Señor, quieres tú que vayamos? La iglesia tiene que tener claro, y Dios lo va mostrando de diferentes maneras. Pero ya alguien le dice, mire, tengo un pariente en tal pueblo que quiero que le lleve el mensaje de Cristo. En tal pueblo tengo un hermano que está enfermo, quiero que vayamos a hablar del Señor. O de 1000 métodos diferentes. Pero la iglesia tiene que ser sensible y tiene que tener un equipo de evangelismo preparado. Porque hay dones. Muchos de ustedes tienen dones que todavía no han descubierto, pero los tienen. Porque Dios dio dones a los hombres. Y todos tenemos el Espíritu Santo. Es importante que la iglesia identifique a aquellos que tienen el ministerio de la predicación y forme equipos y un programa de evangelismo para crecimiento, no para división. Si la iglesia no hace eso, o la persiguen o se divide. Es el método bíblico. Yo no quiero ni que me persigan ni que me dividan. Quiero crecer. Quiero que la iglesia crezca. Quiero que la iglesia tenga un programa evangelístico para que decir, bueno, este año vamos a plantar 2 iglesias o una. Pero vamos a trabajar. Eran tantos los peces que pensaban que las barcas se hundían. Si echamos la red de donde nosotros queremos, sin orar, sin consultar, no pescaremos nada. Pero si la echamos orando y confiando en el Señor y echándolo donde el Espíritu Santo nos muestra, va a ser tanta la abundancia que tendremos que llamar a otras iglesias para compartir porque no entran en nuestros templos. Eso pasó muchas veces en la historia. En el siglo XIX, un gran predicador, Moody, plantó cientos de iglesias. Un día le contrataron un auditorio para 10.000 personas en Londres. Él fue al auditorio y cuando iba a subir a predicar le dijeron, pastor, hay más gente afuera que adentro. ¿Cómo más gente afuera que adentro? Sí, hay más gente afuera que adentro. Entonces se subió al techo del edificio y predicó a los que estaban afuera. Y tuvieron que llamar a otras iglesias para que lleven gente porque no entraban. Si echamos la red donde el Señor quiere, tendremos que compartir los peces. Ahora quiero decirles, hay una sola vez en la Biblia que habla que Pedro pescó con anzuelo, ¿sabía? El Señor le dijo a Pedro, ven en pos de mí, te haré pescador de hombres. Pero un día va al templo el Señor con Pedro y el que estaba en la entrada del templo, el recaudador de impuestos, dice, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Ustedes saben, el templo tenía un impuesto, como el impuesto del IBI que pagamos hoy en día. Había que pagar un IBI para el templo. Todo judío tenía que pagarlo. Con ese IBI que pagaban para el templo, mantenían el templo, el edificio, los sueldos de los sacerdotes, de lo de la limpieza. Y era altísimo, era 2 denarios por año. Era 2 días, póngale un día de trabajo, 50 euros por decir algo barato, 100 euros por año. Y el que no pagaba el impuesto no podía entrar al templo. Y le dicen al Señor, a Pedro, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo?
Mateo 17, 24, 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. 2 dracmas eran 2 denarios. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, le dice a Pedro, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tráemelo y dáselo por ti y por mí. Es de loco, ¿no? Pedro ve al mar, no tiene la red, tira un anzuelo, uno. La red pesca cantidades. No, uno. Un anzuelo. Y el primer pez que saque, le abre la boca y va a haber una moneda adentro que equivale a 4 dracmas, un estatero, que alcanza para pagar el impuesto tuyo y el mío del templo. Y Pedro va, imagínense la mente de Pedro, estamos todos locos. Se va al lago, agarra la caña con un anzuelo, le pone la carnada, la tira, pica un pez, lo saca. Abre la boca para sacar el anzuelo que hay adentro una moneda, un estatero, para pagar el impuesto del templo. Somos los peces los que sostenemos la obra de Dios. Nosotros tenemos que sostener la iglesia. Nuestros diezmos y ofrendas son parte de nuestra adoración a Dios. No es un momento económico, es un momento de adoración espiritual. A veces en algunas iglesias se toma el momento de la ofrenda como algo, y ahora viene la ofrenda. La ofrenda es nuestra adoración a Dios. Es más, Dios quiere que nos entreguemos nosotros en ofrenda santa, agradable y perfecta a Dios. Dios no quiere nuestro dinero. Dios quiere todo. Una vez un pastor hablaba de los requisitos para ser cristiano, de lo que Dios demandaba, y le dijo, pastor, perdóneme, Dios pide mucho. Y dijo, no, querido, no entendiste nada. Dios no pide mucho, Dios pide todo. Dios no quiere tu dinero, te quiere todo. Tu vida, tu red, tu mente, tu corazón, tu alma, tu trabajo, tus pensamientos, tu andar diario, cuando vas a trabajar, cuando vas al mercado, haga lo que haga, Dios te quiere a ti. Pero quiere que no huelas a hombre, quiere que huelas a Cristo, como olor fragante. Dios quiere usar nuestra vida para su gloria. Pero yo te pregunto, ¿cómo están tus redes? El desgaste hace que las redes se dañen. A veces no es solamente por el pecado. Los años en la iglesia hacen que nos desgastemos. El hermano fulano o la hermana mengana me miró mal y me desgasto y se me rompe un poquito la red. Y ya no tengo la actitud que debo de tener. Dios quiere que estemos permanentemente remendando las redes. No hoy, no ahora porque vino el mensaje. Cada día de nuestra vida. Toda nuestra vida tiene que ser un continuo orar en comunión con el Señor, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestras deficiencias, confiando en que el Espíritu Santo nos va a renovar de día en día. Remienda tus redes, analiza tu vida. Si te das cuenta que hay algo que está fallando, es el momento para que se lo digas, Señor, tengo esto, aquello, lo otro. Remienda mi red para que pueda ser un instrumento de bendición en tus manos y para tu gloria. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque
Tú nos escogiste un día, desde antes de la fundación del mundo. Y tú quieres que te sirvamos. Perdónanos si a veces nuestra red se rompe por causa de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras debilidades. Y ayúdanos a arrepentirnos, a tomar conciencia de nuestros errores para poder consagrar nuestras vidas a ti y que tú nos uses para la gloria de tu nombre. Bendice la iglesia, Señor. Danos una visión evangelística. Muéstranos dónde tenemos que echar las redes. Muéstrale a los miembros que tienen dones y talentos espirituales. Dale deseo de predicar tu palabra, de llevar tu mensaje de salvación a donde tú quieras. Te decimos, Señor, heme aquí. Queremos presentarnos a ti el olor fragante en una ofrenda santa, Señor, para que tú uses nuestra vida para la gloria y la honra de tu nombre. Te daremos la gloria que a ti pertenece, en el bendito nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga.